responder a comentarios o preguntas. Una curiosidad. Si dentro de lo que es la cadena alimenticia, ¿no?, la fuente de energía, fuente solar, el inicio de la cadena alimenticia, y que se pueda pues almacenar mediante el acto de consumidor, me pongo a pensar, un depredador para alcanzar su presa tiene que compensar la energía perdida, digamos, tiene que haber una equivalencia, una proporción, porque obviamente va a ser un gasto de energía, disipación de energía, pero ¿cuánto aporta la presa para poder obviamente ser consumida, ¿no? Es un poquito me ha llamado la atención. Sí. O si un depredador va a consumir una presa que le aporta 500 calorías, no puede gastar en capturarla 1000 calorías, porque se muere de hambre. Tiene que consumir una cantidad de energía menor de la que va a recibir definitivamente. Por eso no puedo poner depredadores y superdepredadores y super, hiper, archidepredadores en la pirámide de manera infinita, porque mientras más depredadores hay, más biomasa en la base necesito. Entonces necesito un área más grande. Y, digamos, un depredador que esté buscando su presa en un área muy grande va a gastar tanta energía que se va a morir de hambre. Entonces, la pirámide tiene un límite justamente porque el depredador no puede invertir energía infinita en conseguir su presa. Precisamente. Gracias, gracias. Bueno, tengo como 20 preguntas y el tiempo creo que va a ser imposible porque he escuchado aparte de, bueno, una capacitación, una exposición muy buena, enfocando la bioquímica y especialmente partiendo de lo que es la energía. Bueno, al margen del comentario de la buena exposición que nos ha dado, es un poquito, de repente, algunas inquietudes, algunas dudas que se puedan presentar en este entorno. Bueno, empezaremos por lo menos siquiera una pregunta que tiene que ver mucho con lo que estuvo mencionando sobre los átomos, la concentración y la liberación de energía. Me encantó esa parte y especialmente hablar un poco de, aunque no se profundizó en el tema de niveles de energía y lo que, bueno, los átomos sabemos que, perdón, las partículas, en este caso los electrones saltan, figurativamente hablando por niveles, y esos saltos pues pueden emitir lo que usted ha mencionado, luz, bueno, en esos términos, ¿no? Sí. Pero lo que me gustaría es una duda, puede ser que lo haya dicho y no me he percatado, es que la concentración de la energía de un átomo está en el núcleo en sí, en el núcleo como concentrador de energía, porque habló sobre los electrones que cuando están más cerca tienen menos energía, es lo que entendí, y dio a entender que los electrones cuando están más lejos tienen mayor, digamos, desgaste, algo así, entendí. Algo así lo que no me quedó muy claro, y si es que lo aclarece eso, me gustaría que responda a una pregunta que está asociado a qué elemento, digamos, podemos decir, es más, digamos, aunque mencionó ya del oxígeno, pero me gustaría saber, después que da respuesta a esta pregunta, qué elemento, bueno, nosotros los pedagogos hablamos de tablas periódicas generalmente, ¿no? ¿Qué elemento de una tabla periódica tiene una mayor concentración en esos términos de energía? Y luego ya pasamos al aspecto cuántico, que también sería otra pregunta posterior a que sea en otro día. Eso es todo por el momento, aunque como le digo, hay 20 preguntas y son dudas sobre todo, porque a veces uno no está atento a la explicación y podemos distorsionar lo que usted ha expuesto, mi estimado Daniel Guerra. Bueno, tocayo, gracias por la inquietud y me das oportunidad de ser un poquito más riguroso. En esta diapo, ¿no? En esta diapo de acá, hablamos de los niveles de energía
Y en realidad es un poquito un abuso del lenguaje decir que si lo entendemos con este modelo simplificado del átomo, en donde son órbitas fijas alrededor de un núcleo, y entendemos al electrón como que está dando vueltas. En realidad no es así, ¿no? El modelo actual es una distribución electrónica, es como una nube, pero y los orbitales tienen cierta forma donde se distribuye con probabilidad los electrones. Entonces, no hay una forma clásica de entenderlo, pero si usamos un poquito la imaginación y nos imaginamos el modelo del átomo con mecánica clásica, no con mecánica cuántica, no es la mejor manera de representarlo, pero es aceptable. En realidad, un modelo científico no es que sea enteramente verdad, sino que es útil o no es útil para explicar algo. Entonces, este modelo de usar el átomo como una pieza de mecánica clásica en donde tienes un campo eléctrico y el electrón está dando vueltas, por eso no cae, porque tiene una cierta energía que lo hace moverse y tiene una atracción que lo hace caer, digamos, y está haciendo una órbita. Abusando un poco, ¿no? Porque no es exactamente así como ocurre, pero si aceptamos que el electrón es una pieza de mecánica clásica que está dando vueltas, entonces sí, tiene menos energía potencial cuando está más cerca y más energía potencial cuando está más lejos. Según ya mecánica cuántica, los orbitales tienen cierta forma, una geometría, y tienen entonces cierta energía asociada por su forma y su posición. Pero bueno, simplemente para hablar en términos simples y que no son falsos, simplemente es una sobresimplificación, podemos entender al electrón de una forma de mecánica clásica con escalones de energía discretos, posiciones en donde el electrón es estable. Mientras más sube, más energía necesita para mantenerse dando vueltas así, aquí. O más bien, tienes una energía potencial más alta porque estás dentro del campo de fuerza, estás como más arriba en el edificio y te vas a caer con más fuerza hacia abajo. O como en la rampa del skate, está el patinador más arriba. O como en el resorte, está con el resorte más estirado y con más fuerza está queriendo regresar. Entonces, es en ese sentido que estamos hablando de la potencialidad, la energía potencial de los electrones según su posición en un campo eléctrico que está dado por el núcleo. Entonces, en primer lugar, aclaremos que eso es un poquito un abuso de simplificación. Y en segundo lugar, la otra parte de tu pregunta, muy interesante, que nos dice, entonces, ¿qué átomo va a ser más fuerte, ¿no? ¿Va a producir más energía? O tiene, lo que estás preguntando es la forma del paisaje energético, digamos, la forma de la rampa, podría ser que con algunos átomos tienes una rampa así, y con otros átomos tengas una rampa así, más empinada. Entonces, podría ser tranquilamente algunos valles, una rampa de skate podría ser más abierta, y entonces cada nivel electrónico no tiene tanta diferencia. O la rampa de un átomo muy electronegativo podría ser más empinada, y entonces cada nivel es una gran diferencia, ¿no? Bueno, esto depende de las propiedades periódicas de los elementos. Según el número de protones, va a tener mayor carga, pero también más tamaño. Entonces, hay un compromiso entre tener más carga y tener más tamaño para llegar a una geometría de los orbitales que es precisa para ese átomo. Y bueno, simplemente por cuestión de la geometría de cada núcleo, va a tener una forma también los orbitales que éste genera. Y cuando tenemos luego orbitales moleculares, la cosa se complica aún más. Porque ahora las posiciones que los electrones pueden adquirir son mucho más dispersas y tienes orbitales más complejos. Y por eso ya no tienes solamente un saltito,
Tienes un montón de saltos pequeños y algunos saltos grandes. Hay muchas posibilidades de la distribución. Pero bueno, no sé si te ha ayudado con esto. Sí, claro, Daniel, ya has aclarado, bueno, siempre es bueno esas aclaraciones y me parecen bien, porque ya después, en base a estas aclaraciones, uno también puede intuir o de repente deducir. Y siempre ha sido una gran polémica el tema del que no viene de repente al caso, ¿no? El origen de la vida o cuál fue el elemento primitivo, primigenio, que fue el factor de la vida, ¿no? Entonces, esas preguntas, la pregunta que he hecho es para justamente algunas cositas, previa que se está hablando de energía, y está asociada la energía indiscutiblemente a la vida y parte también de ese elemento o ese ser desconocido o ese elemento primigenio, primitivo de la vida, ¿no? Que aportó prácticamente algo muy filosófico que estoy hablando sobre la Pero sí se conoce, sí energía. se conoce. La energía del primer ser vivo fue energía química de moléculas orgánicas que fueron producidas por una atmósfera reductora. La sopa orgánica estaba llena de polímeros de carbono con alto poder reductor. O sea, cadenas de carbono y nitrógeno unidas en forma de polímero, muy reducidas, o sea, con enlaces de alta energía. Había una gran cantidad de esto, una alta concentración de estos compuestos en la Tierra, y fue en ese escenario que espontáneamente aparecieron polímeros de nucleótidos que empezaron a copiarse a sí mismos. No hubiera sido posible si no hubiera habido cientos de millones de años de acumulación de esos polímeros. Entonces, primero se tuvo que acumular muchas moléculas orgánicas con enlaces de alta energía para que luego se pudieran organizar. ¿Y por qué no había fotosíntesis? Aparecieron esas moléculas orgánicas porque las condiciones de la Tierra eran reductoras. O sea, había tormentas eléctricas, había una serie de elementos, tenías carbono en abundancia, tenías alto calor, movimientos de la Tierra que todavía estaba muy caliente, erupciones volcánicas a cada rato, geysers también, y se hicieron muchos polímeros, muchos polímeros. Entonces, cientos de millones de años de acumulación de materia orgánica, de cadenas de hidrocarburos, cadenas de... incluso se prueba que se pueden producir nucleótidos en forma espontánea químicamente en las condiciones de la Tierra primitiva. Entonces, es la acumulación de esas moléculas la que luego permitió que aparecieran máquinas que se copiaran a sí mismas, tomando las moléculas orgánicas que ya estaban presentes. Tuvieron que pasar otros 1000 años, otros 1000 millones de años para que hubiera el primer organismo capaz de fotosintetizar. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahí sí ya empezaron, como la sopa orgánica ya no tenía tanta molécula orgánica, ya escaseaba, tuvieron que aparecer organismos que ya producían su propia moléculas orgánicas, pero ya había pasado 1000 millones de años de evolución, entonces ya podía haber organismos complejos en ese momento, cosa que al principio no hubo. Gracias, estimado Daniel, por decir también que en la clase anterior han hecho eso, interesante, está muy bueno. Te agradezco tu respuesta y parece genial el enfoque que se está dando en el curso. Gracias, Dani. Bueno, encantado de recibir estas curiosidades, ¿no? Al punto que podamos conversarlas. Bueno, creo que llegamos al fin de hoy, ya con 1.5 horas. A menos que alguien tenga algún otro comentario que hacer, curiosidad de cualquier tipo. Daniel, disculpa, con la misma tónica, ¿no? ¿Cuál es el elemento en todo caso? Más como lo que estaba preguntando, que tenga mayor energía, entonces sería el último, que tiene más, te dijo más cargas, ¿no? Electrónicas. Bueno, es que no es que tenga energía,
Sí. La energía está asociada a la posición. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, si yo estoy en la superficie de la Tierra y tengo una escalera. Bueno, ¿por qué no? Y un trampolín. Y tengo acá agua. Y yo estoy aquí. O estoy aquí. Yo tengo una cierta energía potencial. ¿No? ¿Por cuánto puedo caer? Tengo una energía potencial. Dependiendo de mi posición, tengo diferente energía potencial. ¿No es cierto? Igual, dentro del átomo, no es que el átomo tenga energía. Tiene un campo eléctrico. Entonces, según la posición con respecto a ese campo eléctrico, voy a tener diferente energía. Ops. Cada orbital, debido a su posición con respecto al núcleo, tiene diferente energía. Entonces, yo puedo tener un elemento muy simple como el hidrógeno, que tiene solamente un electrón, a menos que lo reduzcas y a la fuerza le metas uno más. Puede ser el ion hidruro, puede tener un segundo electrón. O puedo tener un elemento muy complejo, con un núcleo más grande, que va a tener también más orbitales. Y tiene diferentes posiciones. Pero puede ser que el primer nivel sea de menor energía que el primer nivel del hidrógeno. O puede que sea semejante. Mientras que los electrones de valencia, que están más lejos, digamos, pueden ser de más energía. Pero la energía no la tiene el elemento. La energía es la posición con respecto a el campo de fuerza. ¿Cuál campo de fuerza? El campo de fuerza del campo eléctrico que permite la interacción núcleo-electrón. ¿Sí? Entonces, digamos, así como yo tengo mi escalera. Daniel, ¿Sí? lo que entiendo es que si el electrón se encuentra más cerca al núcleo, va a ser más atraído, ¿cierto? En cambio, el electrón que se encuentra más lejos del núcleo va a ser menos atraído. Por lo tanto, el electrón tendría mayor posibilidad incluso de escapar a otro nivel más alto, ¿cierto? Que Si es uno que que le está das más energía para hacerlo. cercano. Claro, que uno que Claro. está más cercano al núcleo. Eso quiere decir que el que está más cercano al núcleo tiene menor energía y aquel que está más lejos del núcleo tiene mayor energía. ¿Así sería? Es lo que entiendo. Es una manera de entenderlo, es correcto. Es correcto. Gracias. Es correcto. O también depende de la radio, entonces, Sí, depende de la geometría del átomo. Claro, ahí sería mejor, ¿no? Ahora, sí, por favor, tomemos en cuenta que esto es una simplificación porque el modelo actual del átomo no es de mecánica clásica. ¿Perdón? Tienen que hablar, pues hablas, güey. Entonces, si le doy energía, puede saltar a niveles superiores, y si cae a niveles inferiores, va a botar energía. Sí. Acá hay una energía potencial, ¿no? Más se asemeja a un resorte. Si yo tengo un resorte, vamos a dibujar el resorte mejor. El resorte puede estar tenso o puede estar relajado. Mientras más se deforma, más energía tiene el resorte. Digamos que este es el punto de equilibrio del resorte. En el punto de equilibrio el resorte tiene energía cero. Si yo deformo lejos del punto de equilibrio, acumula energía potencial.
Esa energía potencial es igual a una constante multiplicada por la deformación al cuadrado. Es algo, o sea, tiene esta forma, ¿no? En X, que sería la deformación del resorte, y tienes acá en Y, digamos, tienes la energía potencial. Igual dentro del átomo tienes un campo eléctrico, donde estos niveles generan no una forma suave, sino escalones. Entonces voy a dibujar los escalones. Este sería la energía potencial en el átomo. Puedes entrar en un orbital, o en otro orbital, o en otro orbital. ¿Qué es lo que se busca compartir? En este caso, ¿no? Hay ciertos niveles discretos donde se permite. Bueno. Lo interesante también es que tienes enlaces de alta energía, o sea, orbitales moleculares de alta energía y orbitales de baja energía. Y el oxígeno uniéndose al agua es la menor energía que vamos a tener en los seres vivos. Es el oxígeno con hidrógeno, ¿no? Tengo entendido que al acercarse al núcleo se carga de energía, lo que le permite dar un salto. No, al revés. Al alejarse del núcleo se carga de energía. A ver, lo que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a compartir otra vez. A ver, entonces, si el electrón está aquí y recibe energía, va a saltar a un nivel de energía superior. Y si está en un nivel alto de energía y de pronto cae, entonces bota energía, ¿no? Entonces, si recibe energía, va a ir a niveles superiores. Si cae a niveles inferiores, bota energía. Por eso aquí, a ver. Los electrones que hemos sacado de estos enlaces y los llevamos con este transportador de electrones a la cadena de fosforilación oxidativa en la respiración celular, estos electrones los vamos a entregar poquito a poco al oxígeno para que haga enlace con hidrógeno. Acá hay una gran caída de potencial. O sea, el NADH tiene orbitales muy altos y el oxígeno tiene orbitales, digamos, más bajos, ¿no? Entonces, en esa caída, despides una gran cantidad de energía. ¿Sí? Gracias, Daniel, por la paciencia. No, con mucho gusto, al contrario. Y esa energía se puede medir porque si yo tengo esas moléculas en un aparato, en un espectroscopio, yo lo puedo mandar luz de diferentes colores, de diferentes longitudes de onda. Y aquella cantidad exacta, ese paquete exacto de energía que hace saltar al electrón, lo voy a aprender, lo puedo detectar. Y con eso puedo medir la energía de cada enlace que yo conozco en bioquímica, por ejemplo. Así como se observa en las estrellas y puedo ver qué elementos hay allí, en las moléculas biológicas puedo saber también con esos saltos cuánta energía hay en cada orbital. Bueno, más bien, cuánta energía tiene el electrón por ocupar ese orbital. ¿Permites? Sí. Sí, si me permites un ratito nada más, no, me refería a lo siguiente, o sea, lógicamente un electrón, mientras más cerca al núcleo, más se carga energía. ¿Por qué tiene que cargar esa energía para poder tener el salto?
Ahora, cuando cae, lógicamente, va a botar esa energía, va a gastar en esa energía, va a caer sin energía. Luego otra vez se va a cargar, o sea, mientras más cerca al núcleo va a cargarse energía para generar ese salto. Si no, ¿con qué va a generar el salto si no tiene esa energía que se va a cargar ahí? Bueno, A eso me refería. Ok. Normalmente no salta, a menos que lo excites con luz adecuada. Si no viene la luz adecuada, que le da exactamente la cantidad de energía que él quiere recibir, se va a quedar en nivel bajo. La clorofila no se va a excitar a menos que reciba luz. Va a tener sus electrones en su estado basal. Solo cuando recibe luz del color adecuado, los electrones pueden llegar a otro nivel. Claro. Gracias, Daniel. No, al contrario, gracias. Bueno. A mí me parece muy unidor, ¿no? Hablar de fuerzas fundamentales y fotosíntesis. Entonces hablas de los orbitales moleculares y ATP. Entonces tenemos que el electromagnetismo explica toda la energía de los seres vivos. No usamos fuerza de gravedad, no usamos fuerzas fuertes y fuerzas débiles nucleares, no usamos energía nuclear en nuestro cuerpo, solamente usamos el cambio, ¿no?, de enlaces de alta energía a enlaces de baja energía. Y en ese comercio de subir y bajar electrones de nivel es que obtenemos nuestra energía con la que nos mantenemos vivos. Ok. Eso resume en conclusión al uso del microscopio electrónico, ¿no? Bueno, el microscopio electrónico no pretende excitar... No, pero para poder determinar, identificar la estructura ínfima de la materia, en este caso a partir de fuerzas electromagnéticas. Lo que hace el microscopio electrónico... Con longitud de onda, ¿no? Tienes tu muestra en una lámina, digamos, tienes acá una estructura, y el microscopio electrónico lo que hace es lo que tiene es un cañón de electrones. Y esos electrones van a incidir en la muestra y van a ser desviados. Y acá tengo un detector que a partir de esa desviación de los electrones interpreto qué es lo que pasó por... Al conocer estas desviaciones de los electrones, yo puedo interpretar qué causó esa desviación y con eso genero una imagen. Claro, pero ese tipo de fuente de energía son justamente energía electromagnética. Son físicamente electrones que son acelerados para que atraviesen la muestra. Claro. Y este es el microscopio electrónico de transmisión. También está el SEM de barrido, que lo que hace es formar una imagen a partir de los electrones que rebotan. Vamos a hacerlo de otro color. El SEM tiene también un cañón de electrones, pero va a detectar los electrones que rebotan y con eso genera la imagen. Uy, qué mal escribo. La imagen a partir de... pero no busca excitar la muestra. De hecho, en muestras biológicas, la cantidad de energía que proviene del cañón de electrones generalmente destruye la muestra y es un problema. Por la longitud de onda, obviamente, que es corta, pues, entonces va a destruir, obviamente, ¿no? No va a permitir, mejor dicho. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, para observaciones biológicas tiene severas limitaciones, pero que han sido superadas poco a poco, pero tiene limitaciones. Gracias. Bueno, en la próxima sesión vamos a ver proteínas, la estructura y función de las proteínas, cómo adquieren una estructura y cómo esa estructura les permite su función. Bueno, esa da para rato también. Y con esa de proteínas ya vamos a estar más cerca de
del objetivo que es hacer ingeniería genética, ¿no? En el laboratorio. Bueno, usarla al menos. Bueno, amigos, siendo la hora avanzada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por su gentil atención. Veo que, bueno, incluso casi todos se han quedado hasta este punto de la discusión. Les agradezco la atención y la curiosidad. Y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Daniel. Nuestro agradecimiento. No, gracias.